Gloria a Dios. Ustedes saben, estamos en épocas de fiestas de fin de año. Y a pesar de que hay muchas cosas que se supone ya se dan por conocidas, hay cosas que ciertamente no terminan de darse a conocer porque simplemente no se profundiza en las Escrituras, no se profundiza en el conocimiento de la verdad. Muchas veces, en muchas oportunidades, sin, hermanos, mediar si le están haciendo o no daño a la iglesia, lo que menos se hace es enseñarles la palabra. Se les viene a enseñar cantos, se les viene a mostrar todo en cuanto a la fiesta de la Navidad, ya que estamos cerca de la Navidad, a las personas, pero lo que menos las personas saben es qué en realidad vino a hacer Jesús a la tierra. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Qué es el Evangelio? Lo que sabemos es así por encimita nada más. Y hoy día vamos a profundizar un poquito sobre lo que es la palabra hecha carne, pero nos vamos a ir al mero principio. Nos vamos a ir allá donde todo esto comenzó a ser destellos de lo que vendría, y desde entonces ya se estaba preparando la plataforma para lo que vendría a ser la palabra hecha carne, o el logos hecho carne, o en algunas Biblias el verbo hecho carne del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque recuerden, para quienes recibieron a Jesús, lo que estaban viendo en Jesús no era nada extraño. Era algo que ellos ya manejaban, era algo que ellos ya concebían, era algo que ellos entendían completamente. Bueno, los que habían seguido de cerca la secuencia de la enseñanza que deja todo el Antiguo Testamento. Así que hoy día vamos a estudiar, no a profundidad, pero vamos a ver lo que era la palabra de Dios visible en el Antiguo Testamento. Hermano, la palabra de Dios estaba ya visible en el Antiguo Testamento. Por si no lo sabías, sí. Y si no te habías percatado, hoy día vas a ver que sí estaba visible, sí estaba allí, y que, bueno, si no fuiste un lector meticuloso, si no estabas ahí saboreando cada palabra, cada párrafo de tu Biblia, te lo perdiste. Por eso hay que tener mucho cuidado, cuando leemos en la Biblia, porque hay cosas ahí que si no le estás tomando la debida atención, se te escapa. Javier me está mirando así con los ojos bien abiertos y está diciendo, wow, la palabra de Dios visible en el Antiguo Testamento, quiero verlo. Quiero verlo. Y bueno, con la ayuda de Dios vamos a hacer la introducción, porque este tema es muy amplio, muy completo, muy complejo. Y una de las cosas que hacen de un profeta, es que ha tenido un encuentro con la palabra. Así que eso no ha cambiado, sigue siendo exactamente lo mismo. Y la iglesia va a tener un ministerio profético porque se tiene que encontrar con la palabra, tiene que ver la palabra, tiene que tener el completo conocimiento de lo que es realmente la palabra. Y la palabra es Dios hecho visible. La iglesia, cuando se encuentra con ese Dios, nunca más vuelve a ser lo mismo. Porque la iglesia como institución es una cosa hoy por hoy caída. Pero la iglesia como el cuerpo místico del Señor Jesucristo, ella está mirando, debería de estar mirando al Señor, siguiendo y sirviendo al Señor. Como institución, la iglesia ha caído en todo el mundo. La iglesia, estoy hablando la institución. No hay una sola iglesia en todo el mundo que no se haya corrompido, porque estaba escrito que eso iba a suceder. La iglesia no eran 4 paredes, como el templo de Dios nunca fue parte de su plan que sean 4 paredes. Fue el deseo de David construirle una casita a Dios, pero recuerda, Dios camina con sus hijos. Dios nunca se iba a estacionar en un solo lugar. Dios iba caminando con sus hijos lo seguían a Dios, y por eso el templo hoy día ya no está. Hoy día tú y yo, si estamos llenos del Espíritu de Dios, si hemos sido adoptados, somos el templo del Dios viviente, somos el
tabernáculo del Todopoderoso. ¿Ve? Dios entabernaculizado en nosotros, ¿ve? Conquistando la tierra, devolviéndose a sí mismo cada porción de este planeta que el diablo había hecho suyo. ¿Ve? Ese es el plan. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Somos embajadores de ese Dios todopoderoso. Y vamos a aprender un poco más de Él. Vamos a abrir nuestras Biblias. El tema de hoy es la palabra de Dios visible en el Antiguo Testamento. De hoy en adelante, si acaso no lo conocías, la palabra de Dios, o mejor dicho, el Antiguo Testamento va a ser algo en lo que vas a poner mucha atención, porque ahí está todo, ¿ve? Todo. Vamos entonces a las Escrituras y nos vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Una vez más, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria al Señor. Inclinen sus rostros. Amado Dios, te damos gracias. En verdad, tú eres bueno. Todo alrededor de quienes te aman gira en torno de que seamos perfeccionados, Padre. Ayuda a aquellos que oirán esta grabación, donde quiera que estén, a la hora que estén escuchando, seas tú redarguyendo sus vidas, trayéndolos a reflexión profunda de cómo están caminando en este mundo. Reclamamos a todos aquellos que son tuyos, Padre. Ayúdanos hoy, Señor. Inspíranos que podamos hablarle a los tuyos, que tu palabra pueda tocar sus corazones, que seas tú, Señor, redarguyendo en sus vidas y trayéndolos de vuelta a casa. Concédenos el poder hacer discípulos, Señor, para poder llegar hasta los confines de este planeta. No hay nada, no hay nadie, no existe ser sobrenatural que pueda ponerse en pie delante tuyo, porque tú eres el Altísimo. Amado Dios, sujetamos todo en tu nombre, sujetamos todo a tu control, tanto aquí adentro como allá afuera, Señor, a señales, prodigios y maravillas, como siempre, Padre. Nos ponemos en tus manos como el barro en las manos del alfarero. Haz con nosotros conforme tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, es lo que te pedimos de corazón, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Ante todo, le damos gracias a Dios que tenemos este libro maravilloso que se llama la Biblia. Amén. Ustedes saben, una de las razones por las cuales el mundo está como está es porque en las iglesias ya no se le da el debido reconocimiento e importancia a la Biblia. Ese es el más grande error que se ha cometido. Hoy día se habla de experiencias, se le da prioridad a los testimonios, se le da muchas horas a los cantos, pero al estudio de la palabra casi no se le da tiempo. Pero alguien me va a decir: hermano, en todas las iglesias dan el sermón. Sí, pero ese sermón no necesariamente es un estudio de la palabra. Cuando tú te pones a examinar lo que hacían, por ejemplo, lo que hacía Jesús,
cada vez que iba a la iglesia. ¿Qué cosa era lo que hacían? Observaban la palabra. Cuando Pablo y los santos comenzaron allá en el ministerio, ¿qué cosa es lo que hacían cuando iban a la iglesia? Observaban la palabra. Todo giraba en torno a la palabra. Cada carta, aún el Apocalipsis, fue diseñado para ser leído durante el servicio en la iglesia. ¿Ve? No hay nada aquí en la Biblia que se haya diseñado para simplemente tener como un versículo ahí del cual algún día nos íbamos a recordar. Nada que ver. Esto que está aquí, cada versículo, cada capítulo, fue diseñado de una manera tal que nadie se perdiese el mensaje que Dios quería transmitir. Así que el mensaje no es una denominación, mis hermanos. Eso lo han malentendido, pero de una manera tal que se ha convertido en algo que ha sido llevado y elevado a un punto donde, oiga, ha creado más confusión que cualquier otra cosa. Me escribía temprano, o ayer me escribía alguien muy fanatizado, y que me decía muchas cosas que prácticamente, con sinceridad, les digo, no las he visto siendo predicadas por el hermano Branham, pero el asunto es que la gente se pone a escuchar tantas cosas en el internet, y porque tiene la firma, o tiene el sello, o tiene una foto de William Branham, piensan que eso es algo digno, pues, de abrazar, de atesorar, de replicar, de enseñar, ignorando el consejo y aún el ejemplo que nos dejó el mismísimo apóstol Pablo cuando nos deja saber lo que hicieron verdaderos hombres piadosos allá cuando él predicaba. Nos deja saber sobre los creyentes en Berea, quienes mientras Pablo exponía lo que vino a predicarles, ellos estaban chequeando que todo lo que Pablo decía era tal cual había sido anunciado en las Escrituras. Esa es nuestra tarea. Observar la palabra, chequear la palabra, ver en la palabra si lo que estoy haciendo está bien. Hoy día tenemos miles de personas yendo a iglesias de falsa doctrina, pensando que están haciendo un servicio a Dios, pero están adorando a demonios. Alguno va a decir, hermano, pero no hay demonios en esos lugares. Hay gente que está leyendo Biblia, hay gente que está cantándole cantos a Dios. No, señores, no es así. Hoy día tenemos delante de nosotros miles y miles de cristianos adorando a cualquier otro Dios, ¿ve? Pero no al Altísimo. El mismo Pablo declara que el diablo iba a llegar a ponerse en los centros de adoración y que él iba a ser quien recibiría la alabanza que era para Dios. Eso es lo que está pasando. Algunos dicen, no, pero algunos están errados en su doctrina, pero quizás están correctos en su corazón. Señores, la gripe dura 8 días. Cuando eso se hace crónico y prolongado, eso ya es otra cosa. ¿Puedo estar errado en mi doctrina? Puedo estar errado en mi doctrina. Tiene un tiempo, tiene un inicio, tiene un fin. ¿Cómo yo sé que estuve errado en mi doctrina? Porque, oiga, yo debo de haber conocido la doctrina correcta. Entonces, eso de escudarse toda la vida en el dicho cliché de estar errado en mi doctrina, pero correcto en mi corazón, eso tiene un lapso. Eso caduca como la comida que compras en el supermercado. Ni siquiera la conserva de atún dura para toda la vida. Se hizo en tal fecha, durará 5 o 10 años, pero más de eso no. Hay muchas cosas que hacemos todavía y le ponemos la etiqueta, pero algún día saldré del error. No vas a salir del error mientras no sigas a la palabra. Porque escrito está que cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. No a falsa doctrina. No te va a predicar falsa doctrina. No va a hablar falsa doctrina. Ni vas a adorar en iglesia de falsa doctrina. Oye, hermano, pero en iglesia de falsa doctrina hay pastores. Son líderes cultistas, pero pastores no son. Porque el ministerio quíntuple es la ropa de Dios, ¿sí? Yo no creo que alguien que tenga el Espíritu Santo pueda estar predicando falsa doctrina toda su vida.
Bueno, entonces, una de las grandes cosas que desconoce el hombre de a pie es cómo funciona todo esto. Es cómo funciona todo esto. Para terminar lo que estaba diciendo hace un rato, la Biblia dice, honra al de honra. O alguien que es predicador de falsa doctrina toda su vida no es alguien que yo pueda darle honra, ni usted tampoco. ¿Ve? Hay que tener las cosas bien claras y las cosas son como son. ¿Ve? Lo blanco es blanco, lo negro es negro. ¿Ve? Lo santo es santo y lo que no, no lo es. ¿Ve? Así que quede bien claro. ¿Sí? Y no lo digo por ustedes, lo digo por quienes van a escuchar esto. Que me vengan con eso de que, oiga, pero si no respeta al hombre, respeta el ministerio. ¿Qué ministerio va a respetar? El ministerio quíntuple es la ropa de Dios. Y Dios no puede estar vestido de lobo. Dios no puede estar vestido de zorro o de zorra. Dios es Dios y Él se viste de santidad. Él se viste de santidad. ¿Ve? Él se viste de su palabra. Él es la palabra hecha carne. ¿Ve? Gloria al Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Vamos a comenzar nuestro análisis hoy desde este versículo en específico, porque este versículo nos va a revelar algo que a veces dejamos pasar por alto. Esos detallitos de los que a veces ignoramos. Gálatas 3:8, en la versión de Reina Valera del 60, dice lo siguiente. Y la escritura. La escritura. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con la escritura? Se estaba refiriendo a la Biblia, que hasta ese instante se conocía. No se le llamaba Biblia. ¿Cómo se le llamaba? Bueno, la Tanaj, que consistía en el Pentateuco, consistía en la ley, los profetas, los salmos. Ustedes saben eso. Y Pablo se refiere a todo este conjunto de escritos, que por cierto, que a petición del rey Ptolomeo, allá en Alejandría, se pidió que se tradujese por expertos, 72 expertos fueron a traducir esa Biblia o las escrituras al griego koiné, que era algo así como el inglés hoy. El griego koiné era el lenguaje que se manejaba en todas las esquinas del mundo hasta ese entonces conocido. ¿Ve? El griego koiné era como el inglés. Te vas a ir a Arabia Saudí, no hablarás árabe, pero tienes que hablar inglés. Te vas a Japón, no hablas japonés, pero tienes que hablar inglés para comunicarte. Te vas a las islas Fiji, no hablarás como hablan los nativos de ahí, pero ellos tienen gente que habla inglés. En aquel entonces el inglés no era el lenguaje más comercial, sino el griego koiné. Y las escrituras se traducen, se llevan al griego koiné, y vaya sorpresa, a este libro que se tradujo por 70 o más de 70 expertos, se le llama la Septuaginta. Y la Septuaginta es el libro que probablemente leyó Jesús, que probablemente leyó Pablo y probablemente leyeron todos los primeros cristianos, porque era la Biblia más comercial, eran las escrituras más comerciales y que se habían difundido por todo lado. Por eso es que vamos a encontrar a veces conceptos en el Nuevo Testamento que parece que difieren un poquito a los conceptos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando traduces de un lenguaje a otro, ¿qué cosa pasa? Siempre hay márgenes de error. Y cuando vas a pasar del lenguaje que se tradujo al lenguaje original, vas a cometer todavía más errores. ¿Ve? Vas a cometer todavía más errores y ahí se malogró todo. Entonces, es bueno estudiar el Antiguo Testamento, pero según la cosmovisión del hebreo, del lenguaje, del idioma hebreo, para poder entender la exquisitez, el mensaje que se plasmó en las escrituras, ¿ve? Del Antiguo Testamento. Ténganlo presente.
no se les vaya a olvidar. Y Pablo y todos los libros que encontramos en el Nuevo Testamento están teniendo acceso al Antiguo Testamento, pero por medio del griego koiné. Eso se los doy como dato y que deben de tener en consideración. Entonces, ¿cómo se hizo hoy por hoy? Bueno, gracias a Dios y de acuerdo y según lo que testifican allá en Israel, niños del primero o segundo de primaria que ya saben leer, niños de 7, 8 años que ya saben leer, se acercan a esos papiros antiguos y pueden leer lo que está escrito ahí. Más de 2000 años han pasado y podemos decir que se ha recuperado el lenguaje original, ¿ve? Y ahora se tiene acceso a la Biblia en el lenguaje original, ¿ve? Hay testimonios de niños leyendo los papiros del Mar Muerto en tiempo real mientras están visitando el museo y viendo todos esos escritos antiguos, esos pedacitos de escritos antiguos. Por eso se está reescribiendo nuevamente la Biblia, se está reconsiderando las traducciones, se está comentando, porque hay muchas cosas que no se entendían y que ahora sí se entienden. Y una de las cosas que se está poniendo énfasis es en el estudio de cómo concebían los judíos o el pueblo israelí o el mundo hebreo a Dios. Porque prácticamente del templo que conoció Jesús, del templo que conoció Pablo, no quedó nada, ni siquiera los sacerdotes, ni libros, ni nada. Tito vino, destruyó todo. Aparte de eso, antes de Tito, vino Herodes y destruyó todo para hacer un templo más bonito. O sea, todo esto está hecho un caos. Mientras que nosotros pensamos que han destruido el templo 2 veces, en realidad ya se destruyó hasta 3 veces. 2 devastado por pueblos y bajo el juicio de Dios, y 1 vez por Herodes, quien lo reconstruye todavía más bonito para que venga Tito y lo termine de derribar todo. Y entonces ahí comienza la historia de lo que se conoce como lo Masoreta. Te estoy contando la historia un poquito para que veas cómo es que se reconstruye todo esto de la nada. Y los masoretas comienzan a indagar con los más antiguos, algo así como Josías viniendo a buscar a alguien que le explique qué es este libro misterioso que ha encontrado ahora mismo debajo de los ladrillos del piso del templo. Hasta que le dicen, mira, ahí hay una viejita allá lejos, vive solita, pero habla de Dios, conoce de Dios como nadie. Ella te puede decir de qué se trata ese libro. Y fueron donde la anciana Hulda, ¿se acuerdan? Y Hulda es la que le enseña a Josías todo respecto al libro que acababa de encontrar. Y el mundo masoreta es más o menos eso. Comenzaron a levantar el testimonio de hombres antiguos, ¿ve? De familiares antiguos, los que habían quedado los judíos, ¿ve? Y así de la nada reconstruyeron el hebreo. Y hoy día el hebreo que se habla en Israel es muy, muy cerca al 100% del hebreo con el que se escribieron las tablas, las últimas que se encontraron allá en una cueva en Qumran, ¿ve? Se les llama los documentos Q, los documentos, los papiros, los rollos del Qumran. Son los últimos que se descubrieron. Si no me equivoco, creo allá en los 50 fue lo último que se descubrió, o en los 90, no me recuerdo muy bien. Pero, en fin, el mismo Pablo, cuando tú lees el Nuevo Testamento, él menciona de que ya se supone que conocen lo que él viene a anunciarles. ¿Y dónde estaba escrito eso? Ahí es donde aparece el famoso documento Q. O sea, en algún sitio tiene que haber un evangelio o un protoevangelio antes de que se escribiera Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ve? En algún sitio ya había evidencia de todo esto que vino Pablo a predicar. Escuchen mi serie, el mensaje de Pablo decodificado. Ahí está todo eso. Entonces, una de las cosas maravillosas que vamos a encontrar con toda esta restauración es ponerle el ojo de nuevo al mundo del Antiguo Testamento, porque es de ahí de donde recogemos todo lo que conocemos en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús viene y te dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no viene a predicarte, Mateo dice tal, Lucas dice tal, Pablo no. Él comienza a traerte la interpretación del Antiguo Testamento.
Recuerden que los primeros cristianos son judíos. Ellos no eran ni sirios, ni europeos, nada de eso. Ellos eran judíos. Pablo era judío, fariseo de fariseos. Timoteo era judío. Bueno, papá griego. Pero la mamá era judía. Y la mamá le enseñó las cosas de Dios, la palabra de Dios. Mamás, hoy día ustedes son llamadas a enseñarle las cosas de Dios a sus hijos. Si sus hijos no conocen las cosas de Dios, no es culpa del colegio, no es culpa del amigo, no es culpa de esa mala influencia, es culpa tuya, nada más. Somos buenos para echarle la culpa a los demás. Yo tengo gente muy de cerca que tienen hijos pequeños, que tienen familiares pequeños y le echan la culpa a todo el mundo. La culpa la tienen ustedes mismos porque no creen, no han creído y apenas recién están comenzando a creer. Y tienen que ser sensatos en que la malograron todo. A veces me pongo a pensar, yo digo, si alguno de los míos están así, las demás iglesias están podridas. Simplemente es eso. Hace 2 años, o año pasado, yo estuve diciendo, una niña en mi iglesia conoce más la Biblia que un puñado de ministros aquí en los Estados Unidos. Todos se escandalizaban. Oh, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Nosotros hombres conocer la Biblia. Nosotros hombres fuimos llamados por Dios. Sí, pero no conocen la Biblia. ¿Ve? Una niña en mi iglesia ha leído toda la Biblia. Y se quedaban así sorprendidos. ¿Se acuerdan cuando leímos toda la vuelta de la Biblia? Habían niñas chiquitas que habían leído toda la Biblia. Pero hay ministros que tienen años y años que no han leído su Biblia. No conocen su Biblia. Y se nota, ¿ve? Ese es el problema, se nota, ¿ve? Que no han leído su Biblia. Ah, no, pero yo he leído tal libro, yo he leído tal libro. No, lea su Biblia. Jesús no leyó tal libro y tal libro y tal libro, no. Jesús venía, escrito está, escrito está, escrito está. Él no le dijo al diablo, te voy a dar una cita. Y dijo el rabí fulano tal, y el diablo estaba ahí que se reía. No, él vino y le dijo, escrito está. ¿Ve? Así dice el Señor. Porque eso era lo que estaba escrito, lo que Dios le había dicho a los suyos, ¿ve? Por eso es que de ahí viene la palabra, la Biblia es inspirada por Dios. La palabra, digo, es inspirada por Dios. Porque a veces confundimos la Biblia no existía, la Biblia es una colección de los escritos inspirados de Dios, ¿ve? Y a veces los católicos vienen y se burlan de nosotros, pero si la Biblia no existía, claro, eso es verdad, sí, ya, está bien. Lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios, sí, muy bien, ¿ve? Porque a veces se agarran de eso y dicen, oh, evangélicos ignorantes. No, no somos ignorantes. En el afán, en el calor de la predicación se nos escapa ese detallito, ¿ve? Porque ellos dicen, la Biblia no estaba allí. Sí, está bien, muy bien. Pero la palabra de Dios fue inspirada por Dios. ¿Cómo fue inspirada por Dios? Fue Dios, Dios mismo, Dios mismo. Dios mismo. Los escritores se encontraron con Dios, Dios mismo, ¿ve? Juan viene y dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso estamos escribiendo, ¿ve? No estamos escribiendo lo que nos dijo el amigo del amigo de tu amigo, que dice que escuchó esto a su otro amigo. No, ellos escribieron lo que ellos vieron, ellos escribieron lo que ellos palparon, ellos escribieron lo que ellos testificaron. Ellos se encontraron con Dios, ¿ve? Pablo se encontró con Dios, con la palabra, por eso es profeta, ¿ve? Él se encontró con la palabra. Él le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Ve? Vino Moisés y le dijo, ¿quién eres? Dame tu nombre. Yo soy el que soy. Oiga, fue así. Era la palabra con ellos. ¿Ve? Eso es lo que hace la palabra de Dios inspirada. ¿Ve? Dios mismo. ¿Ve? Dios mismo. Vamos acá. Gálatas 3:8, una vez más, Reina Valera el 60. Y la Escritura previendo que Dios, esta palabra Dios es Seos, ¿ya? Seos, es Dios. No es ninguna otra manifestación, es Dios mismo, Seos. Esto es griego, Seos. Miren, y la Escritura previendo que Dios había de justificar. Muchas veces confunden esta palabra justificar con la palabra justificación, que usamos en las 3 etapas de la gracia. Pero esta palabra justificar es de rectitud, es de santidad, ¿ve? Previendo que Dios había de santificar por la fe, ahí está la fe. Primero tenemos fe, ¿ve? Y esto viene a ser la obra de la fe, ¿ve? Había de justificar por la fe a los gentiles, ¿me están captando?
la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, eres traído a fe. Y cuando tú tienes fe, que significa fidelidad, entonces podemos ver las obras del Todopoderoso siendo ejecutadas, siendo desarrolladas, siendo desenvueltas a través de ti. ¿Me están captando? A veces nuestro español es tan amplio y nuestro español es tan vasto en significados que confundimos esta palabrita de justificar con la palabra justificación, que se usa también para las 3 etapas de la gracia, porque ahí dice justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mismo. ¿Se acuerdan? ¿No? Esta palabra justificación no es esta. Esta es santificar. ¿Ve? Esta es de justo. ¿Ve? Justo. Los justos, ¿ve? Le verán. Santos. ¿Ve? Sin santidad nadie le ve a Dios. Hermano, pero ¿por qué han traducido así las cosas de la Biblia? Bueno, pues ha habido distintos traductores. Era lo que hay, ¿ve? Todo se va avanzando de poco. Entonces dice, Dios, Teos, había de justificar por la fe a los gentiles, los gentiles nosotros, dio de antemano la buena nueva. Esta buena nueva es el evangelio, ¿ya? Pero ¿por qué dice la buena nueva? Las buenas noticias, ¿ve? Abraham, ¿ve? ¿Cuál era la buena noticia? Primero que todo, esto nos está llevando a Génesis capítulo 12, que es todo lo que sucede después de Génesis 11, ¿ve? Cuando viene Dios y dispersa las naciones y se propone hacer una nación para sí mismo, ¿ve? Y ahí está Abraham para comenzar la nación que absorbería a todas las demás naciones para el Señor, ¿ve? Eso es lo que comienza en Génesis 12, después de que todo el mundo se ha corrompido, ¿ve? Y cada nación tiene su propio agente espiritual gobernándolo, su propio ente espiritual sojuzgándolo, sujetándolo. Cuando fue el hombre de Dios, a quien Dios puso en la tierra para dominar la tierra y sojuzgarla, pero cayó, la malogró. Pensó que Noé iba a hacer algo, no hizo nada, ¿ve? El hombre cayó y cayó y cayó y cayó, ¿ve? Vemos Génesis 6. Vemos el diluvio destruyendo todo lo que había hecho mal, se había corrompido. Pero en Génesis 12 vemos el inicio del plan de Dios para recuperar el mundo, para recuperar el control a través de sus embajadores, hombres llenos de Dios, mujeres llenas de Dios, hijos e hijas llenos de Dios, ¿ve? Para recuperar cada pulgada, cada metro cuadrado de este planeta, ¿ve? Para el Señor, para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? En vez de eso, ¿qué hicimos? Nos metimos a nuestras casas, nos encerramos detrás de la puerta. ¿Y quiénes están ahora gobernando el mundo? Las ninfas y las mariposas. Dios nos ayude. El que entienda, entienda. Estamos hablando en código por si acaso, porque YouTube es sensible. Miren, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, vamos a recuperar todo esto, Abraham. Vamos a recuperar toda la tierra, pero sal de tu tierra y de tu parentela. ¿De dónde lo sacan Abraham? De Ur de los Caldeos. Un cananita, un prendedor de velas, ¿ve? Un besayesos, un lamecuadros, ¿ve? De ahí lo sacan Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ajá. ¿Somos hijos de Abraham? Sí, somos hijos de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Me están captando? ¿Me están captando? ¿Me está captando, hermano? En ti van a ser benditas todas las naciones. Ahí comienza la restauración. Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob. Y Jacob es Israel. ¿Cierto? Israel, 12 tribus. Un reino. Luego se divide en dos. Y de la tribu de Judá viene Jesús. Amén. Estamos restaurando el mundo. Desde el Génesis 3, tu simiente herirá a la simiente de ella en el calcañar, pero tu simiente, sí, le heriré en el calcañar, pero la simiente de ella te herirá a ti, serpiente, a tu simiente en la cabeza. Simiente de la serpiente son todos aquellos que están en contra del plan de Dios. La falsa doctrina son simiente de la serpiente. Todo es simiente de la serpiente.
Todo está en el Antiguo Testamento, todo estaba ahí. Todo lo que el hermano Branham habla está en el Antiguo Testamento. Está hablando según la cosmovisión del Antiguo Testamento. La visión del segundo templo en el año 60, en el año 40, en el año 30, en el año 20, al inicio de los 1900. Comienza la restauración, hermanos, de todo lo que es el judaísmo del segundo templo. Por eso es que vemos ese boom. Sale Scofield y sale el dispensacionalismo. Comienzan a ver de nuevo Israel como una promesa. Oiga, todo esto está en la historia. ¿Ve? Todo eso está ahí. Pero es que a veces algunos son flojos. Y flojos es poco, porque son flojonazos también. ¿Ve? Ay, que yo soy pastor, dice. ¿Y qué estás haciendo? El hermano Branham dijo, el pastor se dedica a pastorear. ¿Y cómo pastorea? El pastor se dedica al estudio de la palabra. Todas estas cosas no salen del aire, hermanos. Hay que leer, hay que buscar, hay que investigar. El hermano Branham mismo dice, yo busqué, yo leí, yo primero conocí toda mi Biblia, luego he leído a autores imparciales por todos lados. Él buscó. Entonces yo me puse a buscar, me puse a bucear en los libros de los 20, los libros de los 30, los libros de los 40, los libros de los 50 y encontré todo. ¿Ve? Porque el hermano Branham no te va a decir de dónde sacó todo, aunque debería haberlo dicho. Pero en esa época no se conocía las fuentes, no se conocía el plagio, no se conocía nada de eso, ¿ve? Ahora sí, tú tienes que decir de dónde salió, ¿ve? Pero el hermano Branham nos da señales. Él dice, yo iba a las ferias científicas. De ahí salió la visión del carro de huevito, ¿ve? De ahí salió la visión del carro autómata. Eso no sale de ningún otro lado. ¿Qué es un profeta? Un estadista, ¿ve? Que prevé, ahí dice, prevé lo que va a pasar. ¿Ve? Por eso es que cuando él habla de 1977, él está dando una visión, está dando, un pronóstico de lo que vendría. ¿Ve? Estaba leyendo quizás The Economist, ¿ve? Pero no, él leía Reader Digest, ¿ve? Él leía la revista Selecciones, él leía Science, él leía Life, ¿ve? Y ahí se veía todo esto. La gente es fanática, hermano. No se ponen a ver que si no le podemos explicar esto a un terrícola, ¿ve? El evangelio está en vano, ¿ve? Todo esto que tenemos, hermano, todo esto que conocemos, tenemos que aterrizarlo y explicarle de la manera más sencilla posible a los hombres de este planeta, ¿ve? A las mujeres de este planeta. Y no era solamente ir ahí con pancartas y la columna de fuego y todas estas cosas. No. Era tu vida. Tú eres el panfleto, tú eres el folleto de Dios que tiene que ser exhibido. ¿Ve? ¿Me están captando? Tú eres el evangelio. Tú eres la buena nueva. Alguien tiene que acercarse a ti y tiene que preguntar, ¿y tú a dónde vas? ¿Tú qué cosa eres? Tú eres diferente, bicho raro. Tú no eres de acá, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en otra revisión, en otra traducción. ¿Qué dice ahí? En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Wow. Pero no sé si se han dado cuenta. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el que le anuncia estas cosas a Abraham? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano. ¿Quién dio de antemano la buena nueva a Abraham? ¿La Escritura o Dios? La Escritura. La Escritura, borra esta parte, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, la Escritura anunció de antemano el evangelio a Abraham. ¿Quién anuncia el evangelio a Abraham? La Escritura. La Escritura. Profesora, ahí está la profesora. ¿Quién le anuncia el evangelio a Abraham? La Escritura. Ahí dice, la Escritura le anuncia el evangelio a Abraham. ¿Ve? ¿Así dice o no? Lorena, ¿quién anuncia la Escritura? ¿Quién anuncia
el evangelio a Abraham? La escritura. ¿Ve? Hermano, esto se está poniendo interesante, claro. ¿Quién le dio de antemano la buena nueva a Abraham? La escritura. ¿Ve? La escritura. ¿Qué es la escritura para nosotros? La palabra de Dios. La palabra de Dios le anunció a Abraham el evangelio. Oh, sí, hermano, es que vino la palabra de Dios, así bajó del cielo. Y bajó del cielo así y le dijo, Abraham, ¿no? Así bajó del cielo y le dijo, Abraham. Así, la escritura. No, pero la escritura no eran así, eran, antes como eran, rollos. La escritura, Abraham. ¿Así le dijo? Abraham. ¿Así le dijo? No. ¿Qué cosa era la escritura? ¿Qué era la escritura? Génesis 12. Génesis 12. Muchos van a decir, no, pues que hermano, fue una visión. Algo desde el techo de la casa o desde arriba por los árboles le dijo, Abraham, vas a ser padre de muchas naciones. No, así no fue. La escritura, Génesis 12. Hermano, ya está haciendo mucho calor, hermano, te está chocando el sol. No. Génesis 12, mira lo que dice ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¡Wow! ¿Pero quién le dijo eso? Jehová le dijo a Abraham. Jehová le dijo a Abraham. Pero Pablo dice que quien le dijo a eso a Abraham es la palabra. Ahí dice, la escritura le dijo eso. La escritura le dijo eso. La Biblia dice en Génesis 12 que Jehová le había dicho eso a Abraham. Pero acá dice que se lo dijo la escritura. Hay dos cosas aquí. O fue una voz del cielo que le dijo, Abraham, Abraham. O fue un libro que le habló, Abraham, Abraham. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Póngase a pensar un poquito. Hemos encontrado algo raro aquí. Cuando encuentres algo raro, enfréntate a eso. ¿Cómo Dios? Dices tú que Jehová le dijo esto a Abraham, pero viene Pablo y dice que fue la palabra la que le dijo esto a Abraham. Todavía no estamos en días del Nuevo Testamento donde dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese era Jesús. Jesús estaba allá. Jesús estaba allá. ¿Ya había Jesús allá? ¿Ya había palabra hecha carne allá? Jesús dice que él habló con Abraham. ¿Ve? Hermano, aquí hay cosas misteriosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el contexto y el significado de de Gálatas 3:8. Primero que todo, ustedes ya saben el contexto, ¿no? Hay que leer el contexto. Primero que todo, Gálatas es una carta. ¿Cómo se hace con las cartas? Se leen toditas, de principio a fin, para poder entender el contexto. Y aún así, hay cosas que en la carta vamos a tener que inferir. ¿Por qué? Porque una carta es respuesta a algo que ya se transmitió quizás por vía personal a Pablo o quizás por medio de otra carta. Esta carta es una respuesta. Primero que todo, el contexto de Gálatas 3. Pablo, en Gálatas 3, argumenta que la justificación, la palabra justificación aquí, no tiene nada que ver con la justificación de las 3 etapas de la gracia. Es la misma palabra, cierto, pero
el significado en Gálatas 3 es diferente. ¿Me entienden? Quiero que capten eso. Aquí es la palabra rectitud. Aquí es la palabra justo, de justicia. Los justos. Para ser alguien justo, tiene que pasar por el proceso de justificación. ¿Ve? Nosotros en español lo conocemos en la manera más sencilla como santificación. ¿Estamos hasta ahí? Es confuso, sé que es confuso, pero aquí hay varias profesoras y te van a decir que la misma palabra puede significar muchas cosas y todo el significado va a depender del contexto. ¿Ve? Aquí el contexto nos habla de santificación, ¿sí? Pablo argumenta que la justificación no proviene de las obras de la ley mosaica. ¿Ve? No proviene de las obras de la ley. ¿Cuáles las obras de la ley? Las más de 600 normas, las 600 mandamientos que hay que seguir. Hermano, ¿no eran 10 mandamientos? No, son 600 y pico. Y si tú no cumples esos 600 y pico, no estás haciendo conforme a la ley. Así de complicado es, así de complicado es. Entonces, no es el obrar de acuerdo a esos requisitos, porque algunos piensan que venir a la iglesia o cumplir con ciertas cosas, ya estoy llenando el álbum para ir a canjear mi entrada al cielo. No es así. Cualquiera iría al cielo. La justificación viene a través de la fe. Cuando yo tengo fe, estoy diciendo que creo en Dios, pero yo tengo fe, soy fiel a Dios. Si yo creo la palabra de Dios, la voy a poner por obra. La voy a poner por obra. Tú no le puedes decir a una mujer que la amas si es que en realidad no la amas. ¿Me entiende? Tienes que amar. Tienes que amar. No solamente decir que amas, sino que tienes que amar. ¿Ve? Tú amas a Dios, amas su palabra y tienes que amar su palabra, fiel a su palabra. ¿Cómo? Para ser salvo no tienes que hacer nada, pero tienes que probar que lo eres. ¿Y cómo lo eres? Amando su palabra, atesorando su palabra, abrazando su palabra, poniendo por obra su palabra en mi vida. No como un mecánico, no como un robot cumpliendo órdenes, desarrollando prompts o siguiendo el algoritmo, sino que viviendo realmente eso de una manera, pues, orgánica. ¿Ve? No que te estén forzando, no que tú mismo te estés engañando. Yo soy santo, soy santo, soy santo, soy santo, soy santo, soy santo. Y te ponen una copa de champán, te ponen una botella de cerveza. Soy santo y no está el pastor, ¿no? No está tampoco, no está Córdoba, nadie me está mirando. No. Tú eres santo y sabes que el santo te está mirando en todo momento. Imagínate tú cuando estás haciendo esas travesuras y Dios diciendo, ¿no? ¿Cómo? Dios ahí poniéndose triste ahí. Imagínate todas las caritas de los emoticons. ¿Cómo hace cuando tú haces algo malo? ¿Ve? Dios jalándose los pelos ahí. ¿Ve? Yo me imagino a Dios diciendo, ese mijo, ¿no? Bien hecho, ¿no? Entonces, yo soy justificado, yo soy puesto en la condición de justo porque actúo como un justo, vivo como un justo, hablo como un justo, camino como un justo, ¿ve? Actúo en todo momento, situación y circunstancia como un justo. Como lo demuestra la experiencia de Abraham. Claro, Abraham fue contado como justo. Ah, pero hermano, Abraham fue un bandido. No, pero llegó a ser justificado. En esa época era como hoy. Pero hermano, es normal. ¿Ve? Sara, incrédula Reilona, le dijo a Abraham, ahí está Agar. Si Dios te ha dicho que vas a tener un hijo, debe ser con Agar. Porque conmigo no. Ya estoy vieja, ¿no? Y le mandó con Agar y le dijo, y Abraham dijo, ¿cómo va a ser así? Pero Abraham está de moda. Todo lo que ella tenga es mío igual, ¿no? Y Abraham dijo, bueno, manos a la obra. Ahí Dios estaba diciendo,
No es lo que el mundo hace, hermanos. No es lo que el mundo normaliza. Lo que Dios va a normalizar. No, Dios nunca va a normalizar nada que el mundo haga. Dios no normaliza eso. O sea, normalizar quiere decir hacerlo como si fuera algo normal. Dios no normaliza eso. Abraham actuó alocadamente. ¿Ve? Locamente actuó. Dios nos ayude. En el versículo 6, estamos hablando del contexto de Gálatas 3. Menciona que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Dijo, yo no soy Abraham, voy a ser padre de naciones, padre de naciones, padre de naciones. Le creyó a Dios, le creyó a Dios, le creyó a Dios. Aunque le dudó 25 años, ya estaba por el año 23, ya estaba por tirar la toalla. Dijo, ya esto no sirve ya. Dios, 23 años y yo pasando hazme reír, la vergüenza de mi vida. 23 años, 24 años, ya no puedo, Dios, voy a tirar todo esto por el traste. Y Dios le dice, espérate, espérate. Ponle ganas. No, ya no, ya no. Sí, espérate un ratito. Y por ahí pasaban sus amigos y le decían, tú eres el padre de naciones, ¿no? No tienes ni hijos. Hace 24 años vienes con la misma historia, la misma cantaleta, que vas a tener hijos y hasta ahora ni uno. Cada vez más viejo, 25 años más viejo. Hasta que llegó Isaac. ¿Ve? Llegó Isaac. Llegó Isaac, hermano. ¿Ve? El hijo de la promesa. Dios todavía sigue siendo Dios. Amén. Esto establece a Abraham como el ejemplo paradigmático de justificación por fe. Le creyó a Dios, le creyó a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen a Dios? No puede, ¿verdad? No pueden. Abraham le creyó a Dios. Él dijo, yo soy padre de naciones. ¿Cómo le crees a Dios? ¿Cómo le creemos a Dios? Número 2. El evangelio anunciado a Abraham. Ahora, vamos a ver. Pablo se refiere a la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3, claro. Reafirmada en Génesis 18 y 22:18. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Acabo de leerte Génesis 12, ¿verdad? Pero quiero que vayas a Génesis 18:18 y vayas ahora a Génesis 22:18. Y quiero que veas, porque Pablo te está diciendo que la palabra le anunció el evangelio a Abraham. Génesis 18:18. Aquí es cuando viene, ¿quién viene a hablar con Abraham? Dios. ¿Quién viene a hablar con Abraham? La Escritura. La Escritura. Mira, en Génesis 12, la Biblia dice que Jehová habló con Abraham. Y en Génesis 18, la Biblia dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la tienda a recibirlos y se postró a la tierra. Y le dijo, ¿quién eres? Así dice. Y le dijo, Señor, Señor. Le dijo, Señor. Yo cuando veo a alguien que ya conozco, cuando nos vemos, nos sonreímos porque ya nos conocemos. ¿Y cómo está usted? Sí, pues, ¿no? Cuando no conocemos a alguien, vamos muy serios. Hasta que se rompe el hielo y ya uno sabe cómo es la cosa. Abraham aquí no está teniendo miedo. Abraham en Génesis 18, él no está hablando con un desconocido. Él está delante del Señor. ¿Y cómo estaba el Señor? Como un varón. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo estaba él? Como un humano. La Escritura estaba como un humano. ¿Se han dado cuenta de eso?
¿Y cómo sabes que estaba como un humano? Porque ahí dice, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Soy tu siervo, soy yo con quien tú hablaste allá y me dijiste, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo haré de ti una nación grande. Te haré padre de naciones. Pero Pablo le dice la palabra. Pablo le dice a este ser la palabra. Pablo le dice a este ser la escritura. ¿Me están captando? ¿Y cómo sabes que es un humano? Aquí dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, recostados debajo de un árbol. Tiene pies, es un humano. Y hermano, ¿y cómo no puede ser un perro gato? Es un humano. Traeré un bocado de pan. Es un humano. Y sustentad vuestro corazón. Es un humano. Y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. ¿No era una visión? ¿Una visión no come? ¿A una visión no le lava los pies? ¿Una visión no está caminando de aquí para allá? Estaba caminando. Era una palabra, era la escritura. Pablo le llama la escritura. Lee Gálatas 3:8, dice, la escritura le predicó la buena nueva a Abraham. Serás padre de naciones. En ti serán benditas todas las naciones. La escritura le habló a Abraham. La escritura no era una visión. La escritura era un humano. Era la palabra de Dios hecha carne. ¿Ve? Era la palabra de Dios hecha carne. En forma humana. En Génesis 22 dice lo siguiente. Veintidós 18. Aquí como se le dice, mira, unos versículos anteriores, antes. En el versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció, bueno, ya, ahí está. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Cómo le llaman ahí? Le dijo el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, Jehová, Dios, un humano, ángel de Jehová, Jehová, humano. ¿Qué es esto? El ángel de Jehová, ese humano al que le llama Señor, a quien llama Jehová, no es otro sino el mismo. Es la palabra hecha carne. ¿Me están captando? Era la palabra hecha carne. ¿Habías notado eso? A veces nosotros estamos acostumbrados a ver todo ya automáticamente. Dios, un sol ahí, una cosa con mucha luz de color ámbar, y decimos, eso es Dios. Le estaba hablando a Abraham. Abraham, no. Era la palabra hecha carne. ¿Ve? Mira lo que dice acá. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. La palabra evangelio, griego evangelium, significa buenas noticias. ¿Ve? ¿Cuáles son las buenas noticias? Vamos a recuperar la tierra para Dios. Vamos a hacer que cada persona, que cada individuo, que cada uno de los habitantes de este planeta adore al Altísimo. ¿Ve? Que dejen de adorar a estos dioses paganos, que dejen de adorar a estos seres inferiores. ¿Ve? Y comiencen a adorar al Altísimo. ¿Ve? Según Pablo, esta promesa, Abraham constituye el núcleo del mensaje del Evangelio. Claro, porque implica que a través de su descendencia, es decir, Cristo, según Gálatas 3:16, Dios bendeciría no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Acabo de explicarte. Abraham es el papá de Isaac, Isaac es el papá de Jacob, Jacob, de él salen las 12 tribus, de las 12 tribus vemos el reino de Israel, Israel se parte en dos, tenemos al norte Israel y al sur queda Judá, y de Judá sale Jesús, y de Jesús viene la bendición no solo para los judíos, sino también para el mundo gentil. ¿Ve? ¿A quién están esperando los judíos?
a su Mesías. ¿A quién estamos esperando nosotros? Al Mesías. Otra vez, ¿se dan cuenta? El mismo. La palabra hecha carne. Dios bendecirá no solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Qué más? La predicación del Evangelio a Abraham. Pablo personifica las Escrituras al decir que la Escritura anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Esto enfatiza que Dios mismo, a través de su palabra, fue quien predicó este mensaje a Abraham. ¿Cómo se llamaba su palabra? Ángel de Jehová. ¿Ve? ¿Cómo se llamaba su palabra? Era un varón a quien Abraham le llama Señor. ¿Ve? Dios es el predicador en este caso, comunicándole directamente a Abraham la promesa de salvación universal. ¿Ve? Por medio de su simiente. Esto ocurrió en las interacciones divinas narradas en Génesis. En Génesis vas a ver todos los casos en donde se encuentra Abraham con Dios, donde Dios habló directamente con Abraham. Aunque, número 4, ¿qué cosa entendió Abraham? Aunque Abraham no tenía una comprensión completa del Evangelio, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, ¿qué es el Evangelio? Muerte y resurrección de Cristo, claro. Pero ¿por qué la muerte y resurrección de Cristo son las buenas nuevas? Porque a partir de ahí en adelante tenemos la nueva creación de Dios. Ya el hombre había caído, la humanidad estaba corrompida, pero ahora comienza a ponerse sobre la tierra, ¿ve? La familia de Dios, ¿ve? Comienza Jesús, la familia de Dios, comienza a implantarse la familia de Dios. ¿Qué es la familia de Dios? Embajadores, proyectores de la imagen de Dios. Eso es lo que tenemos que tener. ¿La imagen de Dios comete adulterio? No. ¿La imagen de Dios comete fornicación? No. ¿La imagen de Dios es gay? ¿Es lesbiano? ¿La imagen de Dios es pederasta? ¿La imagen de Dios desvive bebés? ¡No! La imagen de Dios es Dios mismo en la tierra. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? La imagen de Dios tenía que estar en todos los ámbitos de lo que concierne al control de la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó sojuzgad la sociedad. ¿Quiénes son los líderes mundiales ahorita mismo? Unos tremendos esquizofrénicos que están con las ganas de poner el botón en ese, de poner el dedo en ese botón que destruirá a la humanidad. Esos son los que están sojuzgando la tierra. No me hagan nada, van a ver yanquis, si no presiona el botón y se acaba todo. Y los otros le dicen, no fastidies tú, comunista, o apretamos el botón. ¿Ve? Y viene el otro coreano y dice, no fastidie a nadie porque yo presiono el botón. ¿Ve? Y vienen los chinos y dicen, espérense un rato o les quito el internet a todos porque ahí el internet es chino. ¿Qué pasó? Los chinos hace unos 40 años eran pobres y ahora son dueños del planeta. ¿Qué pasó? El mundo está al revés. Estados Unidos ya no es de Estados Unidos. La mitad de Estados Unidos es China. Y creo que toda Latinoamérica ya es de China. Dios nos ayude. Abraham entendió que Dios estaba prometiendo la bendición universal a través de su descendencia. Según Juan 8:56, Jesús afirma, Abraham, vuestro padre, se regocijó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Esto indica que Abraham tuvo una anticipación profética de la obra redentora de Cristo. ¿Por qué Abraham es un profeta? Porque se encontró con la palabra. Porque se encontró con el ángel del Señor. Por ese profeta. Todo profeta, todo verdadero profeta se ha encontrado con la palabra. La iglesia en el tiempo del fin se tiene que encontrar con la palabra. Tiene que encontrarse con la palabra. Por eso es que la iglesia tiene un ministerio profético. Cuando venga alguien y te diga, soy del mensaje, y te predique falsa doctrina, dile, regresa por donde viniste, por favor. Pero es que, hermano, las danzas, fuera de acá. ¿Ve? Pero ya está bien. Acabamos de descubrir que la palabra le habló a Abraham. La palabra era el ángel del Señor. La palabra era el Señor. La palabra humana, era humana, Antiguo Testamento. ¿Qué más podemos ver ahí? Recuerden, hoy día vamos a aprender que la palabra no solamente se hizo carne en el Nuevo Testamento, sino que la palabra se hizo carne siempre. ¿Ve? Que Dios, cuando le habla al hombre, le habla en forma de carne. A veces me da coraje cuando los de falsa doctrina vienen y dicen, yo soy Dios en carne. Y tú dices, pero Dios santo, ¿cómo vas a ser Dios en carne? So pedazo de sinvergüenza, predicando falsa doctrina,
que 7 truenos, que retorno, que la cinta, que esto, que aquí, que allá. No, eso no es Dios. Dios no puede estar hablando de eso. Si tú te acuestas y en tu brazo supuestamente está tu marido, pero se parece al vecino, créeme, es el vecino, no es tu marido. ¿Ve? Todo está mal, hermanos. Dios nos ayude. ¿Quién le predicó el evangelio a Abraham? El evangelio fue anunciado a Abraham directamente por Dios, quien le comunicó las promesas contenidas en Génesis 12:3. Es Dios mismo a través de su palabra. Dios mismo a través de su palabra. Ahora tenemos que entender algo. Dios mismo a través de su palabra. Dios mismo a través de su palabra. ¿Cómo es eso? Explícanos. En los días del segundo templo, antes de que se destruyera y se dispersara todo Israel, se tenía bien en claro, es más, desde el primer templo, se tenía bien en claro que teníamos a Jehová y al ángel de Jehová, caminando el uno al lado del otro. Uno era la imagen visible del invisible. ¿Ve? El invisible lo colocaban siempre por encima de todo, pero el que se encargaba de lidiar con el hombre era la imagen visible de Dios, era el ángel del Señor, era la palabra de Dios, era la memra de Dios. ¿Ve? Todas esas interacciones donde los hombres de la fe tuvieron interacción con este ser sobrenatural, ese era la palabra de Dios. Era el ángel de Jehová. Era el ángel de Dios. ¿Cuándo Israel iba a bendecir a los hijos de José? ¿Se acuerdan? Israel está a punto de morir. Vamos muchachos, vengan para acá. Va a bendecirlos el abuelo. Y se acuerdan cuando cruzó sus manos, ¿verdad? Y José le dice, no, papá, así no, déjame. Ok. Y él bendice a los nietos y dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, mi Dios, el ángel que me ayudó, los bendigan. No dijo así, no. Dijo, te bendiga. El Dios, el ángel de Jehová, contó todo lo que había pasado en su genealogía, desde su abuelo. Y él dice, te bendiga. Él no habla de Dios como plural. Él habla de la palabra de Dios, el ángel de Jehová, y de Dios mismo como uno solo. Como uno solo. No como los protestantes o los reformados o los evangélicos que ven al Padre, al Hijo, y cuando hablan del Espíritu Santo dicen, hay varios dioses, hay muchos dioses. Y créeme que la Trinidad ya quedó chiquita, porque ahora los más grandes eruditos de ellos dicen que 3 no es suficiente. Fácil son 4 y podrían ser hasta 5 y quizás 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 11, porque recién se está entendiendo muchas cosas que antes no se entendían. Pero que Dios es solo Dios, es el Altísimo. Y que no puede confundirse con el ángel de Jehová o la palabra de Jehová como uno más. Ahorita lo vamos a ver en un ratito. ¿Ve? Es el mismo Dios, hermanos. ¿Ve? Es Dios quien a través de su palabra predica y revela la verdad redentora a Abraham, asegurando que su descendencia, Cristo, sería el medio por el cual todas las naciones serían bendecidas. Ajá, muy bien. ¿Qué dice Pablo? Pablo usa esta referencia para subrayar que la promesa de salvación por fe no está restringida a los judíos ni limitada por la ley. Muy bien. Pero que está disponible para todos los que creen. Todos los que creen. Como Abraham creyó.
anticipándose así al evangelio universal que Cristo cumpliría. Muy bien. Entonces, Gálatas 3:8, para terminar con Gálatas 3:8, conecta la promesa dada a Abraham con el evangelio cristiano, ¿sí? Mostrando que desde el principio Dios tenía un plan redentor global. El predicador del evangelio fue Dios mismo, ¿sí? Quien habló directamente con Abraham y le reveló su plan de bendecir a todas las naciones a través de Cristo. Muy bien, muy bien. Pero todavía queda una duda. ¿Solo la palabra habló con Abraham? ¿Solo la palabra habló con Abraham? Hermanos, la palabra habló con todos los santos del Antiguo Testamento. La palabra era el medio por el cual Dios lidió con todos los hombres. Porque Dios no puede lidiar con hombres sino a través de el velo de un hombre. Y entonces vamos a aprender rápidamente unas cosas muy importantes respecto a esta manifestación visible de Dios, ¿sí? Entonces la primera cosa es que la palabra de Dios, la palabra de Jehová, así está escrito en tu Biblia, o también se escribe Yahvé, Yahvé, Yahvé. Hay otros que lo pronuncian como Yahweh, ¿sí? Yahvé, Jehová, Yahvé. La palabra de Jehová, la palabra de Dios, como manifestación visible. En el Antiguo Testamento, la palabra de Jehová a menudo se manifiesta de forma visible. Visible, ¿cómo se le ve? En carne humana. No solo como un sonido audible. Esto se evidencia en encuentros como el de Abraham, donde la palabra lo saca fuera para continuar la conversación. ¿Se acuerdan? Si es una cosa que le está hablando solo de voz, ¿por qué le saca afuera? Sara se ha reído. No, vamos, ven para acá, vamos a arreglar esto afuera. Si fuera una voz, no le llamaría afuera, pues. Era un hombre. Vamos allá. ¿Quién estaba caminando con Adán y Eva? Un hombre. Lo cual sugiere algo más que una mera experiencia auditiva. Muy bien. Estas apariciones de la palabra de Dios o de Jehová sirven como base conceptual para la afirmación de Juan en el Evangelio, que Jesús era la palabra. Jesús era la palabra. ¿Por qué creen que viene y lo más resaltante de todo su evangelio es Jesús era esa palabra? Jesús era esa palabra. Jesús era esa palabra. Jesús era la palabra. Porque ya lo han visto. Y les está diciendo, señores, señoras, los que saben que en el primer templo ya se creía esto, en el segundo templo también, Él, Jesús, era la palabra. ¿Se dan cuenta? Jesús era la palabra. ¿Por qué diría eso? Porque Él era la imagen visible del Dios invisible. Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Se dan cuenta? Y si Jesús es el principio de la nueva creación de Dios, yo te pregunto hoy, ¿quiénes deberían de ser la palabra hoy? Dice, Jesús era la palabra. Juan 1:1 y Juan 1:14. Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra era para Dios y Dios era la palabra. En el principio era la palabra era para Dios. Esto es agua y este es un vaso de agua. ¿Sí? Agua, vaso de agua. En el principio era la palabra era para Dios, Dios era la palabra y Dios era la palabra. Dios, en esto que es para Dios, la palabra es Dios. La palabra es Dios. En el principio era la palabra era para Dios. Dios es la palabra. Todo lo que tabernaculariza a Dios es la palabra. Toda forma de Dios es la palabra. Dios en forma es la palabra. Cuando tú dices Dios, ya estás viendo la palabra. Porque Dios, lo que era Dios, la gran fuente, es inaccesible, es autosuficiente, pero Dios es el adorado. ¿Ve? La palabra.
se crea un tabernáculo y ese tabernáculo tiene la palabra. ¿Eh? La palabra entabernaculizada en ti te convierte a ti en la palabra hecha carne. ¿Me están captando? Es que no nos la creemos. ¿Sabes por qué no nos la creemos? Porque nosotros lo medimos por nuestras limitaciones. Hermano, todavía veo mujeres y me parezco Tarzán. Hermano, todavía veo el licor y me parezco un bebedor. Hermano, todavía soy tentado. Olvídate de eso. Lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer. Si ya estás listo, no me interesa. Pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. ¿Ve? Algún día. Pero Dios lo va a hacer. Pero recuerda, la gripe solo duró 8 días. Si toda tu vida eres pecador, lamento decirte que eres un pecador. Certificado. ¿Sí? Vamos acá. Jesús era la palabra, Juan 1:1 y Juan 1:14, en el principio del verbo. Y la palabra se hizo carne. ¿Ve? Describen a Jesús como la palabra que se hizo carne, habitando entre nosotros y revelando la gloria divina. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es gloria, brillo? Somos los reflectores de Dios, de la gloria de Dios. Cuando tú llegas dicen, ahí viene la gloria de Dios. ¿No? ¿Viene la gloria de Dios? Ahí viene ese pesado otra vez. Qué barbaridad. ¿No? Ya viene el chismoso, cuídense. Ay, hermano, ¿cómo está? ¿No? ¿Conoce a gente así? ¿Cierto o falso? Es la vida real, ¿no? Es la vida real. A veces da ganas de decirle, ¿por qué no me besan como Judas besó a Jesús también? ¿No? Describen a Jesús como la palabra que se hizo carne, habitando entre nosotros y revelando la gloria divina. Somos los reflectores de Dios, hermanos, reflectores de la palabra de Dios. Y en Gálatas 3:8, lo que acabamos de leer, Pablo menciona que el evangelio fue predicado a Abraham, lo cual refiere al contenido del pacto abrámico, entregado personalmente y visiblemente por la palabra. Otro aspecto de este suceso, Jehová es visible y encarnado. ¿Cómo que a Dios nadie le vio jamás? Dice Jesús. ¿A quién estás viendo? ¿Al ángel de Jehová, la palabra de Dios? ¿Ve? ¿Qué es Dios mismo? Dice, el concepto de Jehová apareciendo en forma visible en el Antiguo Testamento es algo crucial. Hay múltiples ejemplos donde se muestra en forma humana. Esta manifestación visible ayudó a los judíos a aceptar la idea que Dios podía aparecer en forma humana. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Ve? A veces venimos, cuando no entendemos el Antiguo Testamento, vamos, yo también hasta hace poco, no mucho tampoco, pero hasta hace muy poco, yo pensaba, no, pues es que él dijo, en el principio era el Logos, y usó Logos para hablarle al mundo, que en ese entonces solamente conocían al Logos. Bueno, el Logos lo conocía todo el mundo. Ustedes saben que mucha de la literatura hebrea que se había perdido fue rescatada a través del testimonio que se tenía del mundo hebreo, pero con una historia tergiversada en culturas antiguas, tan antiguas como Israel. Mucho de nuestra Biblia fue rescatado del mundo ugarítico, de la cultura ugarítica. ¿Cierto, hermano? ¿Cierto? ¿Ve? Del mundo ugarítico, de la gente de Ugarit, se rescató muchas veces, todo lo que hoy día conocemos del Antiguo Testamento. Porque recuerda, de Israel casi desaparecen todo, pero menos mal, las tribus del costado habían guardado evidencia. ¿Me están captando? Muy bien. ¿Qué más? En Daniel 10:6, acá, se describe una figura divina radiante, con cuerpo como de crisólito, ¿ve? En otras Biblias dice berilio, rostro como de relámpago, ojos como antorchas de fuego y extremidades como bronce pulido. Esta descripción coincide con otras representaciones de seres divinos con brillo y luminiscencia. ¡Wow! Es importante, ahí está, es importante notar que en el Antiguo Testamento hay susurros. ¿Por qué le he puesto asteriscos ahí? Para que miren de dónde es que surge la idea de una divinidad
con muchas personas, ¿ve? Porque no se termina de entender lo que está pasando aquí. Es muy importante notar que en el Antiguo Testamento hay susurros de la idea de una deidad. Es decir, la idea de que hay más de una deidad. ¿Me están captando? Porque ahí dice que Dios le habló y luego dice, Dios me dijo, vamos a salir afuera. Yo le vi a él, el ángel de Jehová. Él era un hombre. O sea, ¿hay dos divinidades? No, no hay dos divinidades. Es el mismo Dios. Uno en su forma invisible y otro en su forma visible. ¿Ve? Una es usted en su casa y otra es usted en el trabajo. ¿Cierto o falso? Usted es uno en la iglesia y en su casa es otro, por ejemplo. Digo, en la forma de vestirse. No, yo creo que son santos en todo momento, ¿no? Pongan su carita así de santo, crucen las manitos. ¿Ve? En la casa estás en chanclas, o a veces caminas descalzo. ¿Es cierto, no? Depende de la costumbre que tengas. ¿Ve? Pero estás vestido diferente, pero eres el mismo. ¿Ve? A la iglesia vienes con tu mejor ropita, con tu mejor zapatito, ¿ve? Limpiecito. En la casa a veces ni los dientes te lavas, ¿no? Pero aquí eres otro. ¿Me están captando? ¿Sí? Muy bien. Pero no son dos tú, eres el mismo. Él es Dios, visible e invisible, es el mismo Dios, porque es la palabra de Dios. Tenemos a Dios y tenemos la palabra de Dios. No eran dos, pero vienen los trinitarios y dicen, no, hay susurros, se oyen voces. Ahí hay una deidad y aquí tenemos otra deidad. No, 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 es el mismo Dios. ¿Ve? De forma visible y de forma invisible. ¿Se dan cuenta? Esto se manifiesta en la idea de que Jehová puede aparecer visiblemente en la tierra mientras permanece invisible en el cielo. Ese es el punto. Cuando los trinitarios vieron esto, dijeron, bueno, aquí está la mejor coartada que podemos aprovechar para poner nuestra doctrina de la Santísima Trinidad. No, señores, hay un Dios invisible y hay un Dios visible. Invisible en el cielo y visible en la tierra. ¿Ve? Los lectores cuidadosos del Antiguo Testamento no se sentirían perturbados por la idea de aparentemente dos Jehovás. No, yo no me siento perturbado, porque no son dos, es uno nada más. ¿Ve? Es el mismo. Uno en el cielo, otro en la tierra. ¿Ve? Uno invisible en el cielo y otro manifestándose en la tierra, en diversas formas, incluyendo la de un hombre. Claro. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es otra expresión de la manifestación visible de Jehová. Aunque las apariciones más claras del ángel, como la presencia misma de Jehová, son posteriores a la época de Abraham. Hay indicios de esta naturaleza durante la vida de Abraham y sus hijos, ¿cierto? En Génesis 22, el lenguaje cambia de la palabra de Jehová a el ángel de Jehová para describir una figura visible de Jehová. ¿Entiendes? Cambia la forma de cómo se le dice para que se interiorice mejor quién es él. ¿Ve? Aunque digan ángel, recuerden, cuando tú lees en la Biblia, ese es el problema. Nosotros todos lo traducimos ángel, 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 ángel. Pero la palabra que se traduce como ángel es mensajero. El mensajero de Jehová. ¿Quién le predicó el evangelio a Abraham? El mensajero de Jehová. ¿Quién le predicó la palabra a Abraham? La escritura. El problema es cuando le ponemos ángel. Y cuando tú dices ángel, te imaginas a alguien con sus alitas así, ¿no? Con sus alitas aquí, sus alitas acá, ¿ve? Cubriéndose el rostro, cubriéndose los pies, ¿me entiende? Un ángel. Esa figura del ángel, hermano, así como la conocemos con sus dos alas acá atrás, que parece una palomita, esa figura ni siquiera es una imagen cristiana ni de la Biblia. ¿Ve? Dios nos ayude. En Éxodo 3, en el episodio de la zarza ardiente, también se involucra una aparición visible. Según Deuteronomio, el nombre de Dios es su misma presencia, que residirá en el tabernáculo y en el templo. Ahora, a la palabra, al ángel de Jehová también se le llama el nombre. El nombre. El nombre. Vengo en el nombre del Señor. La famosa cita de Mateo, cuando dice, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, no está diciendo que digan
Jesucristo. Tú también di, Jesucristo. Y tú también di, Jesucristo. Ya, estamos en el nombre de Dios. No, no está diciendo eso. Aquí estamos ante 3 embajadores. ¿Has leído lo que dice Mateo? Cuando habla del juicio en la casa de Dios. Cuando habla de que si encuentran a alguien en falta, vayan y díganle su falta y díganle que se corrija. Si no se corrige, tráiganlo ante la iglesia, ante las autoridades. En el nombre de Dios, estas autoridades van a juzgarle. Donde estén, porque donde estén 2 o 3 en mi nombre, estén llenos del Espíritu Santo, yo estoy allí. Eso es lo que está diciendo. Pero estos cabezotas lo que entienden es donde están 2 o 3 en el nombre de Dios. No es así. Nunca fue así. Es que, hermano, así nunca nos enseñaron. Es que nunca leíste la Biblia, pues. Solo repites y repites lo que alguien más dijo. ¿Ve? Hay muchos viejos a los que yo les hablo así. No, eso no es así, eso no es así. Yo no me peleo ya. Yo digo, so pedazo de irreverente tú, que ni siquiera vas a revisar si la Biblia dice eso. Ahí lo dice, está en Mateo, cuando habla de esto, del juicio en la casa de Dios. ¿Ve? Porque esos 3 que están ahí, todo sea juzgado con 2 o 3 testigos. Esos 3 están en mi nombre, o sea, soy yo mismo ahí, en esos 3 ancianos que van a juzgar este caso. Si la persona no se arrepiente de que el republicano, se acabó, ahí se acabó. ¿Ya viste? Anótalo. Esto no significa lo que me han dicho toda mi vida. No significa, pues, no significa. El nombre de Dios es la misma presencia de Dios. Por eso el judío no menciona el nombre de Dios, porque mencionar el nombre de Dios es traerlo a la escena y me puede matar. Imagínate tú que a veces anda borracho. Te mata a Dios. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Me están captando? Hermano, de verdad que todo esto es medio raro. Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Entonces, según Deuteronomio, el nombre de Dios es su misma presencia que residirá en el tabernáculo y el templo. ¿Sí? Hermano, ¿dónde podemos averiguar más de esto? Bueno, hemos leído ya muchos libros, ya hemos pasado un montón de cosas, te la estás perdiendo. Ahí salen algunas de estas joyitas. ¿Qué más? Bueno, se ve aparentemente una dualidad. Tenemos a Dios visible y Dios invisible. Bueno, vamos a ver. No hay 2 dioses, es uno solo. Solo que uno es invisible en el reino espiritual y otro que interactúa con los humanos en la tierra se le ve como un hombre. Es un concepto clave. ¿Ve? Esta dualidad se muestra en la historias donde ambos aparecen simultáneamente. Cuando Jesús se bautiza, ¿cierto? Y te dicen, ¿no ves? Ahí está la Santísima Trinidad. ¿Cuál Santísima Trinidad? Toda la vida hemos visto eso desde el Antiguo Testamento. Es Dios visible y Dios invisible haciéndose presente. ¿Ve? Vindicando el uno al otro. ¿Ve? Vindicando su palabra. La palabra fue una de las expresiones de un Jehová visible en forma humana. Está bien. La palabra es una expresión de Dios visible en forma humana. No hay dualidad, la gente lo ve como dualidad. El nombre de Jehová. El nombre de Jehová es esencial, ya que representa su presencia misma. El arca del pacto es llamada el nombre y se considera un lugar para la presencia de Jehová. ¿Qué significa el nombre? La presencia de Jehová. Eso es. Vienen 2 o 3, iba a decir una palabra muy fuerte, pero mejor digo, 2 o 3 irreverentes y dicen que van a fundar una iglesia. En el nombre de Dios. El uno desordenado, el otro también, el otro más desordenado que los otros 2. ¿Cómo va a estar la presencia de Dios ahí? No molesten, pues. La presencia de Dios, ¿dónde está la presencia de Dios? Hay sanidad, hay liberación, dice el canto, ¿no? Está su palabra. Donde está la presencia del Señor, la vara de Aarón reverdeció, el maná no se corrompía. Ahí estaba la palabra, las tablas de la ley, ahí estaba la palabra. ¿Cómo me puedes decir que un lugar de falsa doctrina es una iglesia del Dios viviente? Puede ser una iglesia de cualquier cosa, ¿sí? Hay de todo, hasta de Maradona, pero no es la iglesia del Dios viviente. El arca del pacto es llamada el nombre y se le considera el lugar para la presencia de Jehová. El arca era un lugar para la presencia de Jehová, quien es el nombre, el nombre, el nombre. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para el Nuevo Testamento? Bueno, fácil.
Los escritores del Nuevo Testamento reutilizaron. ¿Qué podían hacer? Nada más. Tenían que reutilizar. Hermano, ¿cómo así? ¿Tú crees que el Nuevo Testamento se inventó de la nada? El Nuevo Testamento fue el levantamiento de la evidencia que ya teníamos en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Los escritores del Nuevo Testamento reutilizaron la doctrina de los dos Jehová, aparentemente. ¿Ve? El invisible en el cielo y el visible en la tierra. Ahí está. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ve? ¿Hay dos? No, es el mismo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el mismo. A Jesús le dicen, Jesús, tú eres bueno. Y él dice, no, el bueno es Dios. Dios en mí es bueno. ¿Ve? Dios en mí es bueno. Yo no soy bueno. Él me hizo bueno. Yo no soy santo. Él me santificó. Él es la palabra entabernaculizada en mí. ¿Ve? Y yo soy la palabra. Un vaso de agua. ¿Qué tiene? Agua. ¿Me como el vaso? No, el agua del vaso. Mira, esto lo vas a ver, sí o sí. Hermano, pero es que antes yo no lo veía así. Es que ahora te estoy explicando cómo es, pues, ¿no? El concepto de Jehová en forma humana proporcionó un trasfondo para la comprensión de Jesús como la encarnación de Jehová. No lo hubieran aceptado si no hubiera sido antes. Los de Berea revisaron ahí. Ah, mira, ¿no? El ángel de Jehová estuvo con Abraham, comió, le lavaron los pies. Era un hombre. Y él le dijo, Señor, el ángel de Jehová. Era Dios. Y él dice, en el principio era el verbo. Jesús es ese verbo hecho carne. ¿Ve? Él es la palabra hecha carne. Ah, eso es Jesús. Eso es Jesús. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jehová del Nuevo Testamento. Sí, ese Jehová mismamente. ¿Sí? Es el mismo. ¿Ve? Pero ¿cómo le dicen los teólogos? Ah, es la prefigura de Cristo. Ah, es el Cristo no encarnado. Bueno, dile lo que sea. Pero ahí tenía carne. ¿Ve? No es que no estaba encarnado, tenía carne. Le lavó los pies a Abraham. Le dio de comer. Era carne. ¿Ve? Cuando el papá de Sansón, la mamá de Sansón, vieron al ángel del Señor, ellos dijeron, hemos visto al ángel, ahora vamos a morir. No, no van a morir. Ustedes van a tener un hijo que se llama Sansón. ¿Ve? Era un hombre. Eso siempre estuvo ahí. Siempre se supo, siempre se conoció. Y entonces a los primeros cristianos le dijeron, eso que tú viste allá, es esto acá. Él es Jesús. Eso tiene que suceder ahora contigo y conmigo y con todos los demás. Y vamos a ir por los confines de la tierra y vamos a sojuzgar, vamos a dominar este mundo y lo vamos a sojuzgar. Y en vez de hacer eso, vinieron los reformados, vinieron los conciliares, vinieron todos estos montones de buenos para nada y arrinconaron a la iglesia. ¿Ve? Hoy día tú no juzgas el mundo. Los que están juzgando el mundo son todos estos que ponen estas ideologías. ¿Ve? Ellos son los que están juzgando el mundo. ¿Ve? El hijo de George Soros andando en falda. Él está juzgando al mundo. Él nos está gobernando. ¿Ve? ¿Quién nos está gobernando al mundo? Todos estos coreanos afeminados nos están gobernando. ¿Ve? ¿Quién está gobernando al mundo? Todos estos activistas. ¿Ve? ¿Dónde están los cristianos? Encerrados en sus casas. ¿Por qué? Porque equivocamos ser discípulos con ser creyentes. Dios quería discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Por qué? Los discípulos tienen que discipular, sigan expandiéndose, sigan avanzando, sigan conquistando. ¿Ve? Donde quiera que llegues, anuncia el nombre de Dios. ¿Ve? Nos da vergüenza. Ay, van a decir que soy raro o rara. Raros son ellos. Todas las empresas celebraron Halloween. Traigan a sus niños, vamos a darle caramelos en cada uno de nuestros departamentos. ¿Tú crees que están celebrando el nacimiento del Hijo de Dios esta semana? No. Celebraron Halloween, pero no celebran Navidad. Traigan a sus hijos para poner al niño Jesús otra vez en la casa de la familia peruana. No. Pero sí celebran Halloween. Los papás, las mamás ahí con sus niños, con los empleados del banco, con los empleados de aquí, de allá, y recogiendo caramelos en toda la empresa. ¿Se dan cuenta cómo todo está de cabeza? ¿Quiénes nos están gobernando?
¿Quién nos están sojuzgando? Los malos. Satanás. ¿Ve? Cuando éramos nosotros los que teníamos que hacerlo. Misael tenía que hacerlo. Tú tenías que hacerlo. Todos ustedes debían de hacerlo. ¿Pero qué estamos haciendo? Todo menos eso. Cuando tú llegas y predicas estas cosas, dicen, pero de acuerdo a como usted dice, ¿cuál como yo digo? Lo que yo digo es lo que dice la Biblia. No son lo suficientemente capaces como para discernir ni ver que lo que estamos diciendo está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. No lo ven porque no leen la Biblia. ¿Ve? Entonces el concepto de Jehová en forma humana proporcionó un trasfondo para la comprensión de Jesús como la encarnación de Dios o Jehová. Jesús, al decir yo soy, en lugar de decir yo era, se apropia del nombre de Dios, revelado a Moisés en Éxodo 3:14. ¿Quién eres, Moisés? ¿Quién eres, Dios? Yo soy el que soy. Ahí le dijo. ¿Ve? Yo soy. Ah, ¿no? Yo soy, ¿no? ¿Quién le dio la palabra a Moisés? Pero le dijo Dios. Yo soy. Lo vimos en la película, un dedo ahí. Dios no adorarás, solo Dios adorarás. Ahí una mano con un fuego fundiéndose en la roca. Ah, solo a Dios adorarás. No adorarás otros dioses, ¿no? Pero cuando tú lees la Biblia, cuando lees el Nuevo Testamento, dice que el ángel de Dios le dio la palabra a Moisés. Y es más, en el Antiguo Testamento dice, los ángeles les dieron la palabra. Hermano, espérate un ratito. En la película de Charlton Heston, yo vi que era un dios, nada más un dedo ahí. Ah, no, matará, ¿no? Pero en la Biblia dice que los ángeles le dieron la palabra a Israel. ¿Cómo puede ser eso? Hay más misterios, Hay cosas ahí que las pasamos por alto. Ah, esto no entiendo, pásalo, la siguiente página. Explica eso, profundiza ahí. Dime qué cosa más puedo encontrar ahí. Es como a veces en la casa hay problemas y la gente no enfrenta sus problemas. Tremendo elefante en la sala y nadie habla de eso. No ven, son ciegos. Así nos hemos convertido. Ignoramos todo lo que no entendemos. Sigue nada más. Y dejamos pasar, y dejamos pasar, y dejamos pasar. Dios nos ayude. Dios nos ayude. La semana pasada introdujimos este concepto, ¿no? La familia humana de Dios. Fuimos creados en su imagen. ¿Para hacer qué cosa? Portadores de la imagen de Dios. Tienes que llevar la imagen de Dios a donde quiera que vayas, a donde quiera que estés. Tienes que llevar la imagen de Dios. Conclusiones. La idea de la palabra de Dios manifestándose visiblemente en el Antiguo Testamento, a menudo en forma humana, y la presencia del mismo Jehová en la tierra establece un precedente para comprender la encarnación de Jesús en el Nuevo Testamento. No habrían abrazado la idea en aquel entonces si no hubiera habido el trasfondo ya en el Antiguo Testamento. ¿No te pusiste a pensar en eso? Tenía que ser así. Viene alguien y te predica algo diferente a lo que ya se te ha predicado, tú dices, anátema, anátema, anátema. Pero cuando te suena parecido, tú dices, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Vamos a analizar tu doctrina. Muy bien, vamos a chequearlo. ¿Pero qué voy a chequear si ni siquiera sé la Biblia? Dicen algunos. Así será pues, ¿no? Ese es el problema. No tenemos atalaya en las iglesias. Estos conceptos resaltan la complejidad de la naturaleza de Dios en el Antiguo Testamento y cómo se relaciona con la revelación del Nuevo Testamento. O sea, es vital que sepamos todo esto, sí. Hermano, ¿ya nos contaste toda la historia? No. ¿Cuándo lo harás? Vamos a hacerlo poco a poco. ¿Va a demorar? Sí, pero lo vas a saber todo. ¿Ve? Hebreos 13:8, Jesucristo sigue siendo el mismo, allá en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aquí, mañana y siempre. ¿Ve? El mismo de ayer, hoy y por los siglos. A eso se refería Pablo. No ha cambiado. Es el mismo Dios todo el tiempo. ¿Ahora lo ve? ¿Un poquito mejor? ¿Sí? ¿Un poquito mejor? Dios les bendiga.